Bienvenido amigos a tu canal Mente Química. El día de hoy te traemos la ley de Hess. No olvides suscribirte, comentar el video, compartirnos tus inquietudes, que te gustaría que habláramos. Empezamos. La ley de Hess en termodinámica es utilizada ampliamente para comprobar de manera indirecta el calor de una reacción. Esta ley también es conocida como ley de aditividad de las entalpías de reacción. La misma fue propuesta por Germain Henry Hess en 1840. Esta dice o instituye que si un proceso de reactivos reaccionan para formar o generar productos, el calor que se libera o se absorbe es independiente de si la reacción se realiza en una o varias etapas. Es decir, que el calor de la reacción solamente o solo necesita de los reactivos y de los productos. Este método es realmente útil y ampliamente utilizado cuando no es posible calcular las entalpías de reacción a partir de las entalpías de formación, o en reacciones en el que dichas entalpías de reacción no se pueden determinar experimentalmente, bien sea ya que las mismas son muy lentas o son muy explosivas o rápidas. Aquí entonces presentamos un ejemplo, específicamente la reacción de formación del dióxido de carbono gaseoso. Podemos ver la ecuación termoquímica. Esta nos dice que el carbono grafito reacciona con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono gaseoso. ¿Okay? Esta produce una entalpía de reacción de menos 393.5 kJ por mol. Es decir, que libera calor. ¿Ok? Es una reacción exotérmica. Para quienes no han visto nuestro video de entalpía de reacción, en la tabla o en la casilla de descripción te dejamos el enlace para que disfrutes también de dicho video. Entonces, como mencionamos, la ley de Hess puede determinar de forma indirecta, bien sea si una reacción de formación se da en un paso directo, como es este caso, como se plantea en esta ecuación termoquímica, o cuando se da en varias etapas. Es decir, que la reacción de formación del dióxido de carbono también se puede dar en dos etapas, cuando el carbono grafito reacciona con medio mol de oxígeno diatómico, oxígeno molecular, para formar en dicha primera etapa monóxido de carbono. Esta reacción desprende un calor de 110.4 kJ por mol. Acto seguido, en una etapa secundaria o segunda etapa, el monóxido de carbono generado en la primera etapa reacciona de nuevo con medio mol o un medio de oxígeno para formar el dióxido de carbono gaseoso. Aquí tenemos la entalpía de reacción, que es de menos 283.1 kJ por mol. Ok, entonces, como se mencionó al principio, la ley de Hess puede determinar una entalpía de formación a partir de reacciones o de forma indirecta. Vamos a utilizar entonces estas dos etapas para ilustrar dicho concepto o aplicación de la ley de Hess. Como podemos apreciar, el monóxido de carbono, está presente en los productos de la primera etapa y los reactivos de la segunda, por lo cual estas entalpías se cancelan. ¿Ok? Y nos queda carbono grafito más oxígeno molecular, producto de la sumatoria que tenemos acá de la primera y segunda etapa de medio mol de oxígeno, y nuestro producto deseado, el
dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, si esto es cierto, entonces la entalpía, la cual denominamos H1, delta H1, delta H2 y delta H3, puede estimarse entonces la primera variación de la entalpía H1 será igual entonces a la sumatoria de las variaciones de entalpía de la primera etapa, al cual llamamos de entalpía o delta de variación de la entalpía H2 y la entalpía o la variación de la entalpía, perdón, H3. Resolvemos entonces esta suma algebraica y podemos comprobar que la suma o la sumatoria de las entalpías 2 y 3 o las variaciones de entalpía de las etapas 1 y 2 nos dan como el resultado la entalpía o la variación de entalpía H1, que es nuestra reacción de formación del dióxido de carbono. En otro ejemplo, tenemos acá calcular la entalpía de la siguiente reacción. Tenemos entonces carbono en estado sólido, que al reaccionar con 2 moles de una molécula diatómica de oxígeno en estado gaseoso, generan metano en estado gaseoso. Entonces, entre los datos tenemos que a partir de los siguientes datos, tenemos 3 ecuaciones termoquímicas, determinar cuál es la entalpía de reacción, en este caso de la formación del gas metano. Si analizamos entonces las 3 ecuaciones termoquímicas, ¿okay?, que están acá, podemos ver que nuestros, en el caso tenemos carbono sólido en el primero, lo cual está, digamos, en una posición conveniente, por así decirlo, porque está en los productos, perdón, en los reactivos. ¿Ok? Y tenemos entonces también, viendo un poco, tenemos hidrógeno diatómico también en los reactivos. Al analizar la tercera ecuación tenemos que el gas metano está en los reactivos y realmente la necesitamos o requerimos que es necesario que esté en el lado de los productos para poder de manera algebraica o por aditividad tener dicha entalpía de formación, el cual hemos denominado entalpía H1. Entonces también debemos considerar cosas como que el hidrógeno en la reacción realmente tenemos 2 moles y la ecuación que tenemos acá tenemos una sola molécula diatómica de hidrógeno. Pero es importante mencionar o destacar que debemos, en este caso, multiplicar por 2, ¿ok? Y recordar que las entalpías de reacción son propiedades extensivas, es decir, que dependen de la cantidad. Al nosotros multiplicar por 2, pues estaríamos haciendo un ajuste del balanceo o la cantidad de materia apropiada para poder llegar a nuestra ecuación, digamos, termoquímica, y así poder determinar a través de un proceso aditivo o de aditividad de las entalpías de formación cuál es la entalpía de formación, en este caso del gas metano. Entonces los invito de nuevo a revisar nuestro video de entalpía de reacción para que tomen en cuenta una serie de consideraciones que se hacen allí también. Pasamos entonces o multiplicamos esta segunda reacción por 2 y nos quedaría bajo la siguiente forma. ¿Ok? Se nos quedaría entonces con 2 moles de hidrógeno diatómico más 1 mol de oxígeno molecular. Teníamos acá 2 por 1 medio, nos dará 1, y
en el lado de los reactivos 2 moles o 2 moléculas de agua en estado líquido. Este 2 también va a afectar el valor de la entalpía, el cual nos quedará como menos 571.6 kJ. En el caso de la tercera ecuación que tenemos acá, cuyo delta H es delta H4, lo que hacemos es sencillamente invertir las posiciones, es decir, los reactivos lo colocamos en los productos y viceversa. Entonces, en este caso, como tenemos la combustión del gas metano, ahora vamos a estar hablando más bien de la formación de este. ¿Okay? Si la combustión libera un calor de 890 kJ, al nosotros invertir, digamos, la ecuación termoquímica, ya no habrá una liberación, sino que más bien esta va a requerir dicha energía, por lo tanto, el sentido o el valor es positivo. ¿Okay? Una vez hecha digamos, los ajustes para lo que son las ecuaciones termoquímicas delta H3 y delta H4, entonces vamos a reescribir en otro lado cómo nos quedaría entonces la nueva, el nuevo planteamiento. ¿Ok? Podemos apreciar entonces que tenemos el dióxido de carbono, ¿ok? De este lado, en la tercera ecuación termoquímica, en el lado de los productos se va a cancelar con el dióxido de carbono que se encuentra en la primera ecuación termoquímica. También tenemos que en la primera, tanto en la primera como en la segunda, tenemos un mol de una molécula diatómica de oxígeno gaseoso, se van a cancelar con 2 moles de oxígeno gaseoso de la tercera ecuación termoquímica. Y por último tenemos la cancelación de 2 moléculas de agua en estado líquido de la tercera ecuación termoquímica, específicamente del lado de los reactivos, con la cancelación de los 2 moles de agua en estado líquido de la segunda ecuación termoquímica. Entonces, una vez simplificado estos términos, nos queda la ecuación de interés. Y dijimos entonces que la entalpía será determinada a través de la adición o la suma algebraica de las entalpías de reacción de estas 3 ecuaciones termoquímicas. Y nos quedaría planteada de esta forma, que al resolverla nos da un valor de menos 74.7 kJ/mol. En conclusión, tenemos que la entalpía de formación del gas metano a partir del carbono sólido y 2 moles de hidrógeno diatómico, esta formación libera un calor de 74.7 kJ. Bien amigos, hasta acá el video de lo que es la ley de Hess. No olvides suscribirte y compartir el video si ha sido de tu gusto. Hasta la próxima.